Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 380 y 389. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían de esta década, quédate que comenzamos a dibujar. Hace más de un milenio, navegantes neolíticos cruzaron las aguas del Océano Pacífico Sur, liderados por un líder visionario, Hotu Matua. Su destino fue una isla remota, destinada a convertirse en un enigma para la historia moderna. Esta isla, conocida hoy como la Isla de Pascua, era un rincón inexplorado del mundo. Los primeros habitantes, dotados de una destreza marítima impresionante, marcaron el inicio de una nueva civilización en un territorio aislado y misterioso. La figura de Hotu Matua no es solo la de un líder, simboliza la audacia y el espíritu pionero de su gente. Bajo su mandato la isla no solo se pobló, sino que comenzó a transformarse en un bastión de cultura y misticismo. Los recién llegados no tardaron en establecerse, erigiendo fortificaciones y estructuras que desafiarían el tiempo. Esta isla, bajo la influencia de su líder, se convirtió en un centro de actividad neolítica avanzada. A pesar de su aislamiento, los habitantes de la isla desarrollaron una cultura única. Esta evolución cultural, desprovista de influencias externas, creó una sociedad que reflejaba su entorno y sus desafíos únicos, perpetuando las enseñanzas de su fundador. Quizás el legado más perdurable de este periodo sean los moais, esas imponentes estatuas de piedra. Estos colosos no solo son artefactos arqueológicos, son narradores mudos de una historia profunda, símbolos del poder y la religiosidad de una civilización perdida en el tiempo. En el año 381, Atanarico, el caudillo de los visigodos, se convierte en el primer rey extranjero en visitar Constantinopla, la deslumbrante capital del Imperio Romano Oriental. La visita no es solo un mero acto ceremonial. Atanarico llega con un propósito estratégico: negociar un tratado de paz con el emperador Teodosio I. Estas negociaciones son cruciales ya que definen el futuro de su pueblo. El acuerdo alcanzado es histórico. Los visigodos obtienen el estatus de foederati, prácticamente un estado dentro de un estado. Esta posición les otorga autonomía y reconocimiento, a la vez que se comprometen a apoyar al imperio. Sin embargo, el destino de Atanarico es efímero. Tras 18 años de reinado y siendo rey indiscutido de todos los godos solo durante un año, su vida termina tan solo 2 semanas después de esta notable visita. Su muerte no pone fin a su legado. El tratado de paz establecido con Teodosio persiste, manteniendo una armonía frágil pero significativa entre los visigodos y el Imperio Romano. Este periodo de paz, sin embargo, está destinado a ser temporal. Con la muerte de Teodosio en el 395, se inicia una nueva era de incertidumbre y conflictos. En el corazón de Alejandría, en Egipto, se erigía un grandioso templo griego conocido como el Serapeum. Este imponente santuario, dedicado al dios Serapis, simbolizaba la fusión cultural entre griegos y egipcios. El Serapeum no solo era un lugar de culto, sino un centro de sabiduría y aprendizaje. Albergaba una parte de la famosa Biblioteca de Alejandría, convirtiéndose en un epicentro de conocimiento en el mundo antiguo, pero en el año 382 todo cambió. Una turba cristiana, impulsada por el fervor religioso, puso sus ojos en este símbolo de sincretismo. Las tensiones entre paganos y cristianos estaban en su punto más alto. Aunque la fecha exacta es motivo de debate, algunos historiadores señalan el año 391 como el momento definitivo de su destrucción. El asalto al Serapeum representó un cambio dramático en la dinámica religiosa y cultural de Egipto. Era el comienzo de la supremacía cristiana y el declive de las antiguas creencias paganas. Con la destrucción del Serapeum, se perdió una parte invaluable del legado cultural y espiritual de la antigüedad. El templo, que una vez fue un faro de diversidad, quedó reducido a ruinas y recuerdos. El año 383 marcó el fin de una era en el mundo del deporte antiguo. Aurelios Zopiros, un joven atleta, se alzó como el último campeón registrado en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Zopiros no era un competidor común, destacó en una disciplina conocida como Pancration, una forma primitiva de boxeo que combinaba técnicas de lucha y golpes. Esta disciplina era famosa por su brutalidad y exigencia física. Los Juegos Olímpicos, originados en el 776 a.C., eran más que un evento deportivo, representaban un pilar cultural y religioso en la Grecia antigua, uniendo a las ciudades-estados en una competición pacífica. En aquel entonces los atletas competían por la gloria y el honor, no por recompensas materiales. Sin embargo, el triunfo de Zopiros coincidió con un periodo de declive para los Juegos Olímpicos. Las invasiones, conflictos políticos y el cambio de prioridades del Imperio Romano, que entonces dominaba Grecia, señalaron el principio del fin de estos juegos milenarios.
Hoy en día, Aurelios Zópiros y los Juegos Olímpicos antiguos son recordados como un legado fundamental para el mundo del deporte. Aunque los Juegos terminaron, sus espíritu sigue vivo en las competiciones olímpicas modernas, uniendo a naciones y atletas en una celebración de habilidad, tenacidad y fraternidad deportiva. La batalla del río Fei fue un conflicto que enfrentó a dos grandes potencias, la dinastía Jin del Este y el formidable Qin anterior. La disputa no era solo por territorios, sino también por la supervivencia cultural y política. El Qin anterior, bajo el liderazgo de Fu Jian, era una fuerza imparable. Con un ejército que, según algunos relatos, ascendía a casi 1 millón de soldados, parecía que nada podría detener su avance hacia el sur. Sin embargo, la dinastía Jin del Este, mucho más pequeña en número, no se rendiría tan fácilmente. Comandada por Xie An y Xie Xuan, contaba con solo cerca de 80.000 hombres, una fracción del ejército Qin. La desventaja numérica era abrumadora, pero su estrategia estaba a punto de cambiar las reglas del juego. La batalla se desató cerca del río Fei. La táctica de Jin del Este se basó en la astucia y el engaño. Xie Xuan y sus generales implementaron una estrategia de retiro falso, atrayendo al Qin anterior hacia una trampa. El Qin anterior, confiado en su superioridad numérica, cayó en la trampa. En un giro inesperado, las fuerzas del Jin del Este se reorganizaron rápidamente, sorprendiendo al enemigo. Esta maniobra estratégica fue fundamental, poniendo a las tropas de Qin en una posición desventajosa. El resultado fue devastador para el Qin anterior. Atrapados y desorientados, sufrieron enormes pérdidas. Lo que parecía una victoria segura para ellos se convirtió en una de las derrotas más humillantes de su historia y el principio del fin para su dinastía. Prisciliano, un obispo español nacido en Ávila, se convirtió en el centro de una controversia religiosa sin precedentes. Prisciliano era un líder carismático y un defensor apasionado de sus creencias, que se desviaban de la doctrina cristiana ortodoxa. Su interpretación única de la fe atrajo a muchos seguidores, pero también generó una oposición feroz. Acusado de maniqueísmo y brujería, Prisciliano desafió la convención. El maniqueísmo, una religión fundada por el profeta Mani, mezclaba elementos del cristianismo, zoroastrismo y budismo, algo visto como herético en aquel entonces. Su juicio no solo fue un asunto eclesiástico, se convirtió en un espectáculo político. Líderes de la iglesia y figuras políticas poderosas se involucraron, mostrando cómo la religión y el poder estaban intrínsecamente vinculados. Finalmente, Prisciliano y varios de sus seguidores fueron condenados. Llevados a Treveris, actual Trier en Alemania, se enfrentaron a un destino sombrío. En un giro dramático e histórico, Prisciliano fue decapitado. Su ejecución no solo fue trágica, sino también histórica. Se convirtió en la primera persona en la historia del cristianismo en ser ejecutada por herejía, estableciendo un precedente sombrío para el futuro. Un nuevo cambio significativo volvió a sacudir el panorama político de China. Este fue el año en el que comenzó la dinastía Wei del Norte, marcando una era de transformación y diversidad cultural. Los protagonistas de esta nueva dinastía eran los Tuoba, un clan de la tribu Xianbei, antepasados de los mongoles. Esta tribu se distinguió al establecerse políticamente aparte de las dinastías chinas tradicionales, que en ese momento se centraban en Jiankang, la actual Nanking, a 300 kilómetros al oeste de Shanghái. A la temprana edad de 15 años, el príncipe Dao Wu Di ascendió al poder, convirtiéndose en el primer emperador de esta naciente dinastía. Su juventud no fue un impedimento para liderar en un periodo de grandes cambios. Una característica notable de los gobernantes de la dinastía Wei del Norte fue su ferviente apoyo al budismo. Esto marcó un contraste significativo con las creencias tradicionales chinas, integrando así una nueva dimensión cultural y espiritual en el imperio. Durante su reinado se implementaron reformas administrativas y sociales que influirían en la estructura del imperio. Estas reformas reflejaban una mezcla de tradiciones xianbei y chinas, dando forma a una identidad única para la dinastía. Aparte de su influencia política, la dinastía Wei del Norte también dejó un legado artístico y cultural. La adopción del budismo impulsó la creación de impresionantes obras de arte y arquitectura, enriqueciendo así el patrimonio cultural de China. En el año 387, Magnus Maximus, un ambicioso general, decide que es su momento de brillar. Se autoproclama emperador de Occidente, desafiando al legítimo gobernante, Valentiniano II. Este último, apenas un adolescente de 16 años, se encuentra en una situación precaria. A pesar de ser emperador, su juventud y falta de experiencia lo hacen vulnerable.
Magnus Maximus, astuto y experimentado, aprovecha esta debilidad. El golpe de Magnus no es sutil, invade Italia con un ejército formidable. Roma se ve amenazada directamente. La tensión se siente en el aire, el destino del joven emperador pende de un hilo. Ante esta amenaza inminente, Valentiniano no tiene más opción que huir. Junto a su madre Justina y sus hermanas, emprende un viaje precipitado hacia un destino más seguro. Eligen Tesalónica, en la provincia de Tracia, como su refugio temporal. Esta huida no es solo un viaje físico, sino también un golpe a la dignidad del joven emperador. Abandonar Roma, el epicentro del poder, simboliza una pérdida significativa de autoridad y prestigio. Mientras tanto, Magnus Maximus se consolida en el poder. Su usurpación no es solo un cambio de liderazgo, representa una alteración en el equilibrio político del imperio. Las repercusiones de este acto se sentirán durante años. Al año siguiente, la historia de Roma fue marcada por la batalla del Saba. El emperador Teodosio I, con una mezcla impresionante de guerreros godos, hunos y alanos, se enfrentó a Magnus Maximus cerca de Emona, la actual Eslovenia. Valentiniano II fue restaurado como emperador romano. Su juventud no fue obstáculo para reclamar lo que le pertenecía por derecho. El 28 de agosto, tras la derrota en la batalla, Magnus Maximus se rindió en Aquilea. Su final fue trágico pero inevitable, ejecutado por sus acciones y ambiciones. Este momento resalta la brutal realidad del poder y la política en el Imperio Romano. Tras su victoria, Teodosio I se dedicó a una vida de glotonería y placeres voluptuosos. Este cambio en su estilo de vida resalta la dualidad del poder y su influencia en las personas, mostrando un lado más humano y menos idealizado de los líderes históricos. Flavio Víctor, hijo de Maximus, también sufrió las consecuencias de la derrota de su padre. Fue ejecutado en Treveris por orden del Magister Militum Arbogasto, aliado de Valentiniano. Su decisión de ejecutar a Flavio Víctor demuestra la influencia y la autoridad que los militares tenían en la política del Imperio Romano, a menudo decidiendo el destino de aquellos en el poder. Acabamos la década en Alejandría, cuna del conocimiento del mundo antiguo, que fue testigo de un cataclismo histórico. Un incendio devastador arrasó con sus edificaciones paganas, incluida la famosa biblioteca, un símbolo de la sabiduría humana. Este icónico recinto albergaba cientos de miles de pergaminos. Era el epicentro del saber, donde filósofos, científicos y literatos convergían para compartir y expandir el conocimiento acumulado durante siglos. La magnitud del incendio fue tal que no solo destruyó estructuras físicas, sino que aniquiló irreemplazablemente una gran parte de la historia y el conocimiento antiguo. La pérdida de la biblioteca supuso un golpe mortal al desarrollo intelectual de la época. El fuego no solo consumió libros, sino también siglos de progreso y descubrimientos científicos, literarios y filosóficos. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 390. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.